Hola, nosotros somos el grupo 5, yo soy Ana María Valencia. Yo soy Joan Sebastián Correa. Soy Karina Costa. Yo soy Sofía Velázquez. Y a continuación vamos a explicar los 5 escenarios que plantea DHL en el 2050. Para el 2050, DHL propone unos escenarios de lo que posiblemente puede ser el mundo en el futuro. Estos 5 escenarios son: el primero, el consumismo con un colapso inminente, supereficiencia en megametrópolis. El tercero es estilo de vida personalizados. El cuarto es proteccionismo paralizante y finalmente el quinto es una resiliencia local. A continuación les vamos a dar la explicación de cada uno de estos escenarios y la relación que tiene con la ingeniería industrial. En el primer escenario vamos a hablar del consumismo y el colapso inminente, que es lo que propone DHL. Primero se explica cómo surgió todo esto. En parte fue porque el mundo continuó con los paradigmas de crecimiento y algunas economías desarrolladas fueron cayendo y fallaron por el retraso de las decisiones. Entonces dice, en el 2050 la población aumenta a más de 9 billones de personas. Y todas estas personas hacen parte de una sociedad materialista donde los caracteriza la frase de lo quiero todo y lo quiero ya. Entonces el comercio ha aumentado también de una forma desproporcional, ya que en parte los gobiernos no han tenido muchas fallas y se han enfocado mucho en tratar de fortalecer su propio país, lo que ha disminuido la solidaridad, ya que no les importa qué pasa con los otros países. Todo este comercio desproporcional ha llevado a la creación y organización de nuevas fábricas, y la combinación de todas estas cosas, conjunto con el cambio climático, que ahorita lo voy a explicar, genera un futuro colapso y en el que no se encuentran soluciones. Por otro lado, toda esta forma de vida no controlada y poco sustentable, ya que tiene muchísima contaminación, ha generado que se destruyan los recursos naturales y aumente el cambio climático. También se dice que para el final del siglo aproximadamente la temperatura va a aumentar en 6 grados centígrados. El crecimiento de los ingresos latinoamericanos ha aumentado mucho, así como el de Asia, y Estados Unidos y Europa se han estancado. Por otro lado, esos 9 billones de personas tienen 4 billones de vehículos que pues, se mueven entre motos y automóviles. Todo esto también genera contaminación y aporta al cambio climático. Las fábricas también generan mucha contaminación porque hay muchos desechos, y todo esto también se suma al cambio climático. Por otro lado, la economía de consumo, sumada con Asia, que es el nuevo epicentro mundial, han generado una nueva organización que no tiene aranceles, lo que dice no taxes, no impuestos, no IVA. Existe una fuerte contaminación del aire, del agua y por la explotación desmedida de los recursos, ya que la producción ha aumentado de gran forma. Toda esta explotación de los recursos genera que haya muy pocos recursos y haya un mayor precio. Asia, debido a su gran crecimiento, ahora presenta también, como ya tiene muchísimo poder mundial, genera una inversión en Estados Unidos y en Europa que se estancaron debido a la mala toma de decisiones. Por otro lado, la cadena de suministro se ha repartido alrededor del mundo y los países africanos ahora hacen parte importante del comercio. La tecnología es fundamental en el diario vivir. La industria logística se ha beneficiado por el movimiento internacional constante de partes y de bienes. El transporte marítimo ha sido uno de los nuevos transportes rápidos que se ha favorecido mucho por el cambio climático, ya que se ha derretido el polo
y este derretimiento del polo hace que haya unos nuevos canales de conexión marítima atravesando toda la parte norte y la parte sur del mundo. El manejo de contenedores y entregas ahora es prácticamente automatizado y se ha favorecido mucho de la tecnología. Debido también al alto costo del combustible y de los recursos, los barcos son mucho más grandes para transportar muchos bienes en un solo viaje. Por otro lado, también el crecimiento de la economía se ve altamente alimentado por explotación masiva de recursos y también se han explorado nuevos sitios en los que antes no se pensaba que se podía extraer recursos. Por ejemplo, se ha extraído combustible del fondo del mar en Noruega y el combustible ha triplicado su precio. Todo esto ha generado que se aumente el reciclaje y lo que genera que la logística, una logística reversa, que significa de la cuna a la cuna. Lo que quiere decir es que todos los materiales tratar de llevarlos tratar de todo lo que se deseche en la cadena de producción, volver a retomarlo en algún otro producto. Por otro lado, los países asiáticos llevan el mando y el régimen del comercio mundial y se ha eliminado las aduanas y el intercambio, y pues para asegurar la seguridad mundial se han implementado como inspecciones minuciosas a trenes o barcos o aviones al azar. La extracción de recursos genera destrucción y polución en zonas realmente importantes. Las emisiones de gases de efecto invernadero no se controlan y sientan las bases de un calentamiento global desastroso. Por otro lado, la logística, por la expansión económica, aumenta su tamaño y se genera un gran beneficio para la carga tanto local como la carga expresa a nivel internacional. Este desarrollo de la logística implica oportunidades tanto para pequeños empresarios y jugadores de la logística como para grandes. El transporte marítimo pues lidera la logística, seguido por el aéreo. También por otro lado, la industria manufacturera, debido pues a toda esta solicitud de bienes y servicios, ha incrementado su necesidad en la logística para el control y mantenimiento de sus procesos. La logística maneja la cadena de valor y la cadena de suministro de manufactureras y ensambladoras. Y los problemas que antes se tenían de comunicación y agilidad y malentendidos ahora se han solucionado por el internet y por los mails. Y entonces aquí vamos a centrarnos en qué pasa con el ingeniero industrial. El ingeniero industrial, el papel que tiene en este escenario es primero, pues como más explicó, en la logística. Segundo, en la optimización de recursos, ya que la explotación de recursos es desmedida y se han acabado, entonces hay que tratar de optimizarlos. Tercero, la reducción de emisiones para tratar de amortiguar un poquito esto del cambio climático. Cuarto, el uso de tecnologías verdes, también para tratar de reducir la contaminación e implementarlas en las empresas. También se necesita una toma de decisiones rápidas y acertadas, ya que todo este cambio climático ha generado que haya un gran problema en la cadena de suministro debido a las catástrofes mundiales que afectan muchísimo tanto el transporte como el almacenaje de todos los productos. Y también están proyectos de prevención para evitar las catástrofes y el colapso económico. Y por último está el manejo del transporte, ya que pues también estos 9 millones de personas generan un gran tráfico, entonces se necesitan tomar decisiones óptimas con respecto al transporte.
Todo esto es lo que explica DHL en el primer escenario del 2050. El segundo escenario es la supereficiencia en grandes metrópolis, que básicamente se basa en la cooperación global con el fin de disminuir los efectos que tiene una infraestructura flexible, que es el cuello de botella en el 2050. Esta infraestructura es el cuello de botella porque se realizó en décadas pasadas y no da abasto con el crecimiento urbano que posee las grandes metrópolis. Para solucionar esto se trabaja con nuevos medios de transporte que utilizan energías renovables con el fin de evitar las contaminaciones. Estos nuevos medios de transporte se subdividen se utilizan los carros eléctricos dentro de las grandes ciudades, la distribución subterránea para las periferias de las ciudades y el abastecimiento de empresas manufactureras, pero tiene el problema de que la distribución fuera de los límites y las periferias de estas ciudades es muy baja y tiene elevados costos, los costos son muy elevados. Debido a que es muy amplia, debido al crecimiento urbano se genera un alto tráfico, por lo que el transporte tiende a ser automatizado, es decir, tiende a ser máquina versus máquina, con el fin de evitar posibles trancones e inclusive accidentes que puedan resultar por la cantidad de tráfico existente. De igual forma, para estas infraestructuras se utiliza la tecnología verde, que, como ya mencioné, usa energías renovables y busca tener un control de la emisión del dióxido de carbono, usando el dióxido de carbono como un material crudo en la construcción. Por otro lado, se habló de que el transporte es automatizado, pero la automatización no se da solo en un transporte, es algo que caracteriza como tal a las ciudades. La automatización se da con el desarrollo de la tecnología 4D, que permite el desarrollo de nuevos trabajos, ya que estos trabajos se pueden realizar desde el hogar porque se pueden ver hologramas y percibir olores, por lo tanto no es necesario que las personas tengan que desplazarse a un lugar de trabajo. Este desarrollo de nuevos trabajos también se fortalece mucho el trabajo informal, quedando como en un segundo plano el trabajo remunerado, ya que se posee siempre un salario confiable. La automatización trae como dos grandes consecuencias. Una es la disminución de la agricultura, lo que produce que exista una alta migración de las zonas rurales, y esto fortalece el crecimiento urbano. Por otro lado están los procesos estandarizados, que para fortalecer la cadena de abastecimiento en la cual se basa la economía de las supereficiencias, se estandarizan los procesos a nivel mundial. La cooperación global se fortalecen mediante multinacionales que empiezan a crear diferentes organizaciones con diferentes empresas manufactureras, con el fin de apoyar el desarrollo económico mediante la cadena de abastecimiento. Estas empresas manufactureras comienzan a crear las grandes metrópolis que apoyan el crecimiento urbano, porque se vuelven atractivos para vivir y trabajar. De igual forma, esta cooperación global es posible debido a dos cambios que se realizaron. El primero, el ciudadano global, que el ciudadano global se desarrolla, son aquellos jóvenes que durante su adolescencia y su formación tuvieron conexiones mundiales mediante las diferentes redes sociales,
lo que no les cambió su pensamiento nacionalista y empezaron a querer ser ciudadanos no solo de un país, sino de todo el mundo. Esto fortaleció la creación de organizaciones para el control del comercio. El segundo factor que fortaleció la cooperación global fue la tolerancia y el entendimiento cultural. Esta tolerancia y entendimiento cultural se produce porque debido al alto impacto que se estaba teniendo por parte de las industrias en el medio ambiente, los países de superpotencia empiezan a realizar diferentes proyectos con el fin de generar nuevas tecnologías verdes. Este desarrollo y comunicación permite que se obtengan mejores relaciones a nivel global. De igual forma, con la cooperación global se obtiene una cooperación también entre el gobierno y el sector privado. Esta cooperación se da principalmente mediante aportes sociales, en el sentido en el que se apoyan la construcción de hospitales, educación, el sector de la construcción y diferentes sectores que afectan a toda la comunidad. Por último, la supereficiencia en grandes metrópolis hace que el poder estatal disminuya, porque como se mencionó, ya se tiene una conciencia global del daño que se está produciendo. Entonces empieza a tener poder por parte de las organizaciones. Este poder se subdivide principalmente en los poderes, en las organizaciones medioambientales, en las organizaciones económicas. Las organizaciones económicas están las del control de comercio global, como la World Trade Organization, que fortalece el crecimiento del comercio entre el 8% y 10% anualmente a partir del 2015. Y por otro lado está el poder de las organizaciones medioambientales que se encargan de controlar la emisión de gases mediante la implementación de energías de tecnología verde y energías renovables. En cuanto al ingeniero industrial, el ingeniero industrial se afecta en todo el campo de las metrópolis por la logística, principalmente. La logística tanto en los productos como en el transporte. Los productos son entregados de manera subterránea, entonces los centros de distribución se encuentran en las periferias o en los sótanos de los almacenes que se encuentran en las ciudades. Y el transporte, porque hay gran congestión vehicular. Entonces, la logística tiene que encargarse de evitar un tráfico molesto. De igual forma, tiene que apoyar la implementación de la tecnología, principalmente la tecnología verde, con el fin de seguir apoyando el desarrollo eficiente que se ha venido teniendo. La cadena de abastecimiento, porque basado en esto está la economía de todas las metrópolis. Esta cadena de abastecimiento tiende a ser a nivel global y por tanto el ingeniero industrial tiene que empezar a buscar cómo mantener esta de una forma eficiente. El cuidado ambiental, con lo mismo de la implementación de la tecnología y mantener esta conciencia ambiental que se ha producido en todas las ciudades. Y la estandarización de procesos, porque debido a la automatización, los procesos tienen que ser igual alrededor del mundo. Y esta fue la supereficiencia en grandes metrópolis. El tercer escenario son los estilos de vida personalizados.
En los factores más importantes está la individualización y la personalización. Como primer aspecto vamos a tener en cuenta las impresoras 3D. Estas cumplen un papel muy importante, puesto que van a ser como la ayuda en los hogares y en la vida de las personas. El diseño y la creación de objetos pues es lo principal para crear los prototipos e imprimir los objetos que se desean. La creatividad, pues de las personas que crean y diseñan los objetos deben de ser muy creativas, porque cada vez la gente va a estar deseando mejores y más, como en un aspecto más atractivo, los objetos. Existe la individualización, lo que permite tener las impresoras 3D, donde hay un aumento en la educación. Estas impresoras 3D aumentan la personalización y aumentan las preferencias en el sentido de cumplir las preferencias de las personas, por lo que el productor se convierte en el mismo consumidor en este escenario. Un aspecto negativo es la eliminación de la mano de obra, puesto que todos los objetos ya tienen un diseño, solamente se necesita de una persona para diseñarla y no se necesita de otra persona para imprimirla. Esta aumenta aún más la precisión, la eficiencia, disminuye el tiempo y disminuye los costos en transporte, porque ya se tienen, digamos, en los hogares o en los lugares donde se necesita una impresora. Adicionalmente están los avances médicos, donde permitirá la impresión de tejidos, huesos, implantes, órganos, prótesis, etc., lo que les facilitará, digamos, la vida a muchas personas que necesiten de estos elementos. Y el otro aspecto es el aspecto de la ingeniería industrial, es la impresión de partes difíciles de conseguir, como repuestos y prototipos de ingeniería. El segundo aspecto de este escenario se encuentra la conexión digital. Existen nuevas tecnologías como aspecto principal, lo que permite el desarrollo industrial y de países, es decir, los países adquieren riquezas por la conexión digital, lo que le permite, digamos, como estar más informado sobre las cosas que pasan alrededor del mundo. Existe también un progreso en la logística y disminuye la distancia por el hecho de que solo se necesita el internet para la comunicación. Las nuevas tecnologías afectan sobre la migración de la población hacia ciudades, puesto que aumentan las oportunidades laborales y aumenta la educación. Se necesitan capacitaciones para aprender a manejar los nuevos productos que existan en ese entonces. Otro aspecto es que facilita el trabajo, puesto que disminuye el tiempo y disminuyen los lugares grandes de trabajo como las oficinas, edificios, porque aumenta el trabajo en casa. Y aumenta la comunicación y facilita la transferencia de datos. Pero al facilitar la transferencia de datos existe un problema, que es la piratería. Esta aumenta y es muy difícil de controlar, pero al igual como en el mismo paralelo a esto, debe haber un mayor aumento en la seguridad digital y en todos los datos que se tengan sobre las empresas. Otro aspecto, el tercer aspecto del estilo de vida personalizado, está la personalización, lo que genera una gran autonomía sobre las personas, pero generando también, digamos, mayor consumo de energía y mayor consumo de materia prima. Esto en parte es bueno para las personas, pero es malo para el ambiente y para la sociedad, porque genera un mayor consumo de recursos. Es decir, utilizar más los recursos limitados, que en este entonces estarán en guerra los países por estos recursos. Generará una menor satisfacción, digamos una satisfacción momentánea, porque se estarán creando productos y servicios como cada poquito tiempo. Al igual habrá mucho marketing, pues este marketing está afectando sobre los consumidores, que genera la menor satisfacción, y todo esto genera grandes desechos, por lo que aumenta la contaminación. El otro aspecto importante es la comunicación.
es la contaminación. En la contaminación, los factores, digamos, que más se verán afectados será por el efecto invernadero, los aumentos en niveles de agua, el calentamiento global, que este calentamiento generará un aumento en las temperaturas a finales del siglo de alrededor de 3,5 grados. Y esto, pues todo este esquema sobre la contaminación y los problemas ambientales que se generarán, causarán problemas sociales que serán crisis de salud y crisis en las comunidades por la misma falta de recursos, de los recursos necesarios para salvaguardar a las personas. Y por último, está el aspecto del ingeniero industrial en este escenario. Como primera medida, deberá crear un ciclo de materiales cerrado, que esto también está relacionado con la logística inversa, que es reutilizar los elementos que están en toda la cadena de suministros y en todo el proceso de manufactura, utilizarlos cada vez que ellos ya digamos como que cumplan su propósito, volver a utilizarlos y ver qué se puede hacer con ellos en todo el proceso. Adicionalmente, los ingenieros industriales deberán enfocarse en las energías renovables, puesto que los recursos, como ya se ha dicho, serán escasos. Y deberá haber un reciclaje de materiales. Esto está relacionado con la logística inversa. Y por último, deberá haber una eficiencia en los procesos de automatización. Bueno, esto fue toda la relación que se tomó de los estilos de vida personalizados según el informe de HL 2050. Ahí está el proteccionismo paralizante. El objetivo que se plantea en este escenario pues es básicamente el proteccionismo debido a las limitaciones en mercados geográficamente. Este proteccionismo se debe porque los recursos son escasos, entonces las naciones tienen que proteger y preservar de tal manera que ellos puedan utilizar los recursos, pero asimismo como que le duren un poco de tiempo más. Otro aspecto es los recursos escasos generan unos altos costos en las energías, en la materia prima y en la tecnología, lo que trae como consecuencia conflictos internacionales. Debido a que las superpotencias desaparecen, entonces también esto, ahorita como lo voy a mencionar, es debido a las barreras para la seguridad nacional, conocidas como fronteras. Y como otro aspecto de los recursos escasos, pues estos generan menos productividad y la cadena de suministros es pequeña. Continuando aquí con otro aspecto del proteccionismo paralizante, se encuentran las fronteras, lo que genera menos exportaciones, pues básicamente es que se crean unas fronteras geográficas debido a para la protección de los recursos, lo que genera menos exportaciones e importaciones y menos comercio en los países, lo que hace que la mercancía sea como un bien exótico. Otro factor se encuentran las dificultades en transporte y económicas, por lo que entonces aquí se tiene que empezar a regular la economía para llegar como a una estabilidad y no entrar en crisis. Y en dificultad de transporte se encuentran los colapsos en las ciudades, y aquí se ve intervenido por el ingeniero industrial. El aspecto del ingeniero industrial en el proteccionismo es básicamente buscar alternativas para solucionar todo este problema que se está generando. Una alternativa es el desarrollo logístico, que viene relacionado con las exportaciones e importaciones. Otro desarrollo logístico es otra alternativa es debido al colapso de las ciudades, mejorar los problemas, buscarle solución a los problemas que se están generando y que están generando el colapso en las ciudades. Otro proceso es mejorar los procesos para reducir el impacto ambiental, que viene relacionado con acá, que es del cambio climático. Y aquí en este escenario los ingenieros industriales son los mediadores comerciales, debido a que tienen que buscar una solución para que entre los países puedan cooperar y compartir los recursos pues necesarios para la supervivencia de las comunidades.
Y como último aspecto está el cambio climático. Como en todos los escenarios que hemos expuesto, se ha mencionado una parte del cambio climático, casi todos son lo mismo, el aumento en la temperatura de un 3,5 grados, aumentan las emisiones de CO2, por lo que aumenta también el efecto invernadero, pues aumenta también el calentamiento global y esto genera también muchos desastres naturales. Y esto es lo que conforma el proteccionismo paralizante. El quinto escenario que nos presenta DHL es la resistencia global y la adaptación local. Este escenario se presenta en las décadas anteriores al 2050, en donde la economía global se ve fragmentada, ya que por varios factores. Uno de ellos es que la cadena de suministro se ve descentralizada porque se basa en una metodología de Lean Manufacturing, que es como la manufactura esbelta, en donde todo se quiere hacer rápido, se trata como de cumplir siempre en el menor tiempo posible. Entonces aparecen terminologías como el just in time, lo cual fueron uno de los principales factores de que esa misma economía global se viera fragmentada. Se da una intensa competencia por producir, lo que genera productos cada vez más baratos. Estos productos salen al mercado y se vuelven de consumo masivo, ya que se da en una cultura en donde la abundancia era lo principal, en donde todo se quería comprar y estos mismos productos eran productos que no duraban mucho, entonces cada vez se desperdiciaba más, se compraban y se dañaban en un tiempo muy corto, entonces se generaban muchos desperdicios. Las ciudades, principalmente en los países tercermundistas, empiezan a crecer de forma desmesurada por la misma cultura de la abundancia que se estaba dando. Se da un crecimiento sin conciencia ecológica, en donde se empiezan a generar emisiones de carbono cada vez en un porcentaje más alto. Se empieza a desperdiciar bienes que son muy importantes no solamente para la producción, sino también para la vida misma, principalmente el agua. Empieza a haber una escasez de agua que genera un malestar global y problemas sociales, lo cual se da porque se dan cuenta de que el agua es el bien más preciado y estas problemáticas sociales se dan por la posesión de la misma. La energía era como uno de los elementos que influencia mucho en los cambios climáticos, porque al ser tan barata no hay como la conciencia del buen uso que se le da, entonces influye mucho en estos cambios climáticos que se presentan. Se da el aumento continuo de la temperatura y que es también otro elemento que influye el cambio climático, que se ve ya reflejado con los desastres naturales que se empiezan a presentar, como lo son las sequías, terremotos, huracanes e inundaciones. Aquí se llega al límite, la sociedad llega a un límite y se da cuenta de que la humanidad se da cuenta que es vulnerable y empieza como a tener un cambio de pensamiento en donde todo va a girar alrededor de la resiliencia. Pasaron años y esa cultura trajo como el resultado los cambios drásticos climáticos, entonces por eso mismo esta resiliencia se empieza a reflejar más como la solución a esa cultura de abundancia que se venía trayendo. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es como la capacidad que tienen los sujetos para sobreponerse a periodos de situaciones adversas. Aquí la tecnología va a tener un papel muy importante, se van a ver procesos mucho más automatizados a niveles nunca antes pensados a través de softwares que van a permitir reparaciones óptimas, rutinas de mantenimiento, y esto a su vez va a ser como el resultado de productos con ciclos de vida mucho más largos. Aquí se ve reflejado el papel del ingeniero industrial, porque ve que los productos con ciclos de vida mucho más altos son como una de las soluciones a todo el desperdicio que se venía trayendo.
esta resiliencia será el camino a una cultura, a un cambio de la cultura, ya no más abundancia y más redundancia. Se va a ver la oportunidad de que se presenten ideas que van a revolucionar totalmente las formas de vida. Entonces empiezan a haber alternativas como áreas verdes, que son como introducir la parte verde en las ciudades, en las grandes metrópolis, principalmente en las edificaciones, en las azoteas se van a tener como unas pequeñas granjas que van a suplir las necesidades básicas que las personas tienen respecto a los alimentos. Se van a empezar a hablar de energías renovables, principalmente aprovechando la situación climática que se empieza a vivir. El aumento de la temperatura se va a aprovechar con energía solar, también energías aerodinámicas, a través de la aerodinámica que van a producirse a través de los molinos de viento. Se va a empezar también a hablar de la reutilización del agua, que como ya lo dije es el bien más preciado, no solamente para la producción sino también para la vida. Se va a implantar plantas de tratamiento en cada una de las casas para que el agua consumida sea la misma que próximamente se va a volver a consumir. En ocasiones cuando se lavan los platos o se lava la ropa, es agua que no está totalmente contaminada y puede ser reutilizada. Entonces se va a manejar esto a través de filtros, que no va a tener que ser un gran trabajo para volver a reutilizar la misma agua. En última, se va a dar como un cambio significativo de toda la infraestructura, ya que la gente entendió la necesidad de reciclar. El reciclar aquí va a jugar un papel muy importante, porque ya se va a dejar la abundancia atrás y se va a generar una cultura redundante totalmente. Se va a empezar a hablar también de la regionalización, que es como la forma en donde se va a solucionar los problemas que se estaban presentando en la cadena de suministros. Este abastecimiento se va a dar a través de una logística prioritaria, en donde ya no se va a hablar, digamos, de cumplir prontamente, sino de una forma segura. Entonces por eso se van a empezar a generar soluciones flexibles a las eventualidades que se pueden presentar en una cadena de abastecimiento. Se van a empezar a hablar, como ya dije, de la logística prioritaria, en donde el ingeniero industrial va a jugar un papel muy importante, porque la prioridad absoluta es mantener la cadena de abastecimiento segura. Frente a la logística se va a ver reflejado en que no va a haber elementos que se van a resumir, como lo son el transporte. Ya no va a haber como una negociación global, sino que la cadena de suministros va a ser de una forma regional, tratándose con empresas locales. Entonces el transporte va a ser reducido, lo cual también reduce la huella de carbono que se estaba presentando antes. Respecto a la salud, como se están presentando tantos desastres naturales por los cambios climáticos, entonces se tiene que tener como una preparación a acontecimientos imprevistos. Entonces se da una respuesta inmediata con los primeros auxilios. Se empiezan a dar evacuaciones de zonas de riesgo y a poblar las zonas que sean como más seguras para la misma población. Todo esto gira en torno a la seguridad. Todo va a girar respecto, ya sea la parte industrial y también la parte social, todo va a girar de acuerdo a la seguridad. No se va a volver a dar como esa vida acelerada que se venía trayendo, para así mismo disminuir como el daño que se le había hecho al mismo mundo.